Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo en un momentito. Bueno, pues buenas tardes, para comenzar puntuales y pues bueno, bienvenidos al ciclo de conferencias sobre equidad de género. Les agradecemos su presencia y atención. Les informo que se tendrán 40 minutos de ponencia y 10 minutos para preguntas y respuestas. Podrán escribir sus preguntas en el chat. También en el chat se encontrará el formulario de asistencia en el que ustedes podrán contestarlo, por favor. Con nosotros se encuentra la maestra Silvia Angélica Vivar Gómez Farías con el tema Marco Jurídico del Derecho a la Igualdad de Género en México. La maestra Silvia Angélica Vivar Gómez Farías es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, de donde se tituló con mención honorífica con una tesis que examina el procedimiento que investiga y sanciona el acoso laboral y sexual al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el 2007 trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha colaborado en distintas áreas. A partir de febrero del 2018 comenzó a colaborar en la Dirección General de Derechos Humanos de Alto Tribunal, donde se dedica a investigar, analizar y compilar información para la elaboración de documentos en casos en los que estén involucrados derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas, así como en cuestiones de equidad de género. Asimismo, se dedica a apoyar en la investigación y recopilación de materiales y diversos documentos en materia de derechos humanos y sobre temas de relevancia jurídica necesarios para los proyectos que desarrolla la Dirección General. Ha sido profesora en varias universidades de la Ciudad de México en las materias de teoría política y teoría constitucional.
Introducción al estudio del derecho, derechos humanos y régimen de las relaciones internacionales. Damos paso, pues bueno, bienvenida, maestra. Muchas gracias. Puede comenzar. Gracias. Pues, excelente. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación de la maestra Guadalupe Palmer. Y bueno, pues el tema que elegí para compartir con ustedes el día de hoy es el marco jurídico del derecho a la igualdad de género en México y cómo ha sido el camino al reconocimiento a la igualdad jurídica justamente entre el hombre y la mujer. Pues, no sé si ya están viendo mi presentación, no alcanzo a ver. ¿Sí le están viendo? No, maestra, no aparece nada. ¿No? No sé si, a ver, déjenme investigar. No sé si yo comparto pantalla o se las van a compartir. A ver, denme un segundo nada más. Lo que voy a hacer yo es compartirles la pantalla para empezar con la presentación. Denme un segundo, por favor. No, ¿verdad? ¿Todavía no? Ya se me... Maestra, Ya se ve. la presentación. Sí. Ok, perfecto. Ya, maestra. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, pues primero, yo creo que ya a lo largo del día y a lo largo de sus clases que han tenido, pues les han hablado muchas veces sobre la diferencia de sexo y género, ¿no? Y sin ahondar como mucho en el tema, bueno, pues ya sabrán que denominamos sexo a aquellas características físicas y biológicas propias de hombre y mujer, ¿no? Y cuando hablamos de género, pues es una categoría pues mucho más amplia, ¿no? Yo tomé una definición que usa la doctora, la maestra antropóloga Marta Lamas, y ella dice que es el conjunto de ideas, representaciones y prácticas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, que el género es una construcción social, ¿no? Que deriva justamente de lo propio que es, de lo que la sociedad designa que es ser mujer y ser hombre, ¿no? Y se reproduce mediante costumbres, valores, lenguaje, la cultura. Y además también es importante saber que el género se va transformando con el paso del tiempo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hablar de género? ¿Por qué es importante hablar de género? Porque justamente también dice Marta Lamas, ¿no? Que el género tiene un impacto. El género es, como dice ella, ¿no? Es un poderoso principio de diferenciación social. Y fíjense cómo usa este sustantivo, ¿no? Dice, es un brutal productor de discriminaciones y desigualdades, ¿no? Ser hombre y ser mujer sí tiene un impacto bien diferente en la vida cultural, familiar, social, política y económica en México, en China y en cualquier lado, ¿no? Y dice ella, el género se traduce en la diferencia sexual, dice, el género traduce la diferencia sexual en desigualdad, como económica, política, social, cultural, y de educación, ¿no? Vamos a hablar, pues, dejando un poco ya, nada más puse esta información como preámbulo, y vamos a hablar justamente de los orígenes del derecho al reconocimiento de la igualdad, y dónde fue el primer reconocimiento. Bueno, se dieron más o menos a la par los movimientos revolucionarios en América, con las 13 colonias, y en Francia, con su Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Justamente, el reconocimiento de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer
es una categoría en la que las mujeres han sido las últimas en ser reconocidas, ¿no? Como producto de la Revolución Francesa, incluso los hombres, los varones, tuvieron el reconocimiento a la igualdad de manera escalonada. Primero fueron los varones protestantes, los profesionales, los terratenientes, ¿no? Después los judíos, después los varones negros libres, y así escalonadamente, ¿no? Hasta que finalmente en Francia se abolió la esclavitud. ¿Qué pasó en América? En América los reconocimientos al derecho a la igualdad se derivan del movimiento de la independencia de las 13 colonias británicas. ¿Qué pasó aquí? Déjenme ir bajando. En el continente americano, como resultado de la independencia de las 13 colonias, los primeros en ser reconocidos fueron los varones otra vez. Pero no todos los varones, eran los varones blancos y propietarios, los terratenientes. Aquellos, pues la población negra seguía siendo esclava y por supuesto no había ningún reconocimiento para ellos. Reconocimiento al derecho a la libertad y al voto, por supuesto que no, ni siquiera figuraba, ¿no? Y las mujeres, pues mucho menos. Aquí hay un dato interesante, ¿no? Con excepción de Nueva Zelanda, que reconoció el derecho al voto a las mujeres en 1893, ningún otro país en el mundo otorgó derechos políticos a las mujeres antes del siglo XX. ¿Qué pasó aquí? Las sufragistas, ¿no? Seguro todos han oído del movimiento de las sufragistas. ¿Y por qué fueron tan importantes las sufragistas? Porque este grupo de mujeres se dio cuenta que la manera de ser escuchadas y reconocidas era justamente luchar por el derecho al voto. Y lo que hicieron este grupo de mujeres, fíjense, empezar a aparecer en la escena pública para buscar el reconocimiento de sus derechos y decidieron sumarse a los movimientos abolicionistas. Justamente decidieron unirse con el movimiento de la población negra para ser escuchados, ser reconocidos y empezar justamente a que pues voltearan a verlas, ¿no? Y se asumiera la necesidad de otorgarles la igualdad de derechos respecto al varón. Entendieron que lo primero que tenían que hacer era lograr su reconocimiento como ciudadanas en las leyes. Eso les iba a otorgar el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y como resultado poder incidir en los campos de la vida social, económica, laboral, educativa. Aquí, porque es importante hablar de esta mujer, Olympe de Gouges, porque ella, una vez que se expidió la Declaración de los Derechos en Francia, pues justamente ella hace esta crítica de que fue llamada los derechos del hombre, ¿no? Y entonces ella fue la que dijo, no, pues yo voy a redactar una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, pues 2 años más tarde acabó muerta en la guillotina, ¿no? Otra vez de vuelta en América, los movimientos de las sufragistas culminaron con una primera convención de los derechos de la mujer que se celebró en Nueva York en julio en 1848. Y me imagino que se han escuchado hablar de las declaraciones en derecho internacional, ¿no? Usualmente después de una convención donde se reúnen un grupo de personas que lo que buscan es el reconocimiento de alguna situación, derechos, en fin, situaciones, se firma un documento que se le llama declaración, y es ahí donde se adquieren compromisos por las partes que participan y negocian estos movimientos. El primer documento pues fue ¿no? Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, donde por primera vez las mujeres se reúnen y piden el derecho al voto, y justamente también este movimiento se unen las personas negras, esclavas, que buscaban el movimiento abolicionista. Hablando del reconocimiento al derecho al voto en el mundo,
el primer país que lo otorgó, como ya habíamos mencionado arriba, fue Nueva Zelanda, con una legislación específica permitió el voto de las mujeres. Aunque fíjense, ¿no? Les permitió votar en 1893, pero fue hasta 1910 cuando se les permitió ser elegidas. Siguiendo en el ámbito internacional, bueno, aquí tenemos otras fechas. Australia, 1902, Finlandia, 1906, Noruega, 1913, Dinamarca, 1915, Islandia igual, Suecia, 1919, Estados Unidos, 1920, España, 1931 y Brasil, 1932. Después vamos a hablar ahorita más adelante sobre la Carta de Naciones Unidas de la ONU. Y después de esta expedición, Francia e Italia reconocen el derecho al voto en 1945, es el mismo año que termina la Segunda Guerra Mundial, y Argentina en 1947. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, pues un dato interesante cuando hablamos de la Constitución de México, nuestra Constitución actual, que fue expedida el 5 de febrero de 1917, una Constitución que ha sufrido un chorro de reformas, ¿no? Fue una Constitución de avanzada porque fue de las primeras que a nivel mundial incorporó derechos sociales. Y justamente en los derechos sociales, el artículo 123, el derecho de los trabajadores, es el que incorpora por primera vez la mención de las mujeres en la Constitución. Y lo que buscaba justamente fue marcar las diferencias en la jornada laboral, ¿no? La jornada máxima de 7 horas para las mujeres, prohibía labores insalubres o peligrosas para ellas y para los menores de 16 años, prohibió el trabajo nocturno e industrial, y no permitía pues señalaba que no se permitía en los centros comerciales, no sé, bares, lugares de bebida y fiesta, ¿no? Donde las mujeres no tenían que estar después de las 10 de la noche y tampoco los menores. También una parte importante como derecho social de las mujeres es que se reconoció el hecho de que no podían trabajar, me refiero físicamente, antes del parto, y por primera vez se habló de darles un descanso, un mes con goce de sueldo íntegro después del parto. Y se habló de la lactancia materna, ¿no? De cómo tenían derecho a tener 2 descansos para poder amamantar a sus hijos. Y se habló también por primera vez de este tema, ¿no? De que a trabajo igual correspondía salario igual sin distinción de sexo. Situación que, como todos sabemos, hoy todavía no es una meta lograda en ningún país del mundo, ¿no? El texto original de este artículo pues señalaba justamente las prohibiciones de las labores industriales, pero la crítica que se le hace a esta benevolencia que señalaba el legislador en este artículo es, pues sí, ¿no? Era necesaria esta situación, sobre todo en el tema del embarazo, la lactancia, el puerperio, pero también lo que hemos venido señalando y lo que es esta lucha del 8 de marzo es, no nada más me protejas o no nada más busques reconocerme derechos por mis características fisiológicas en pos de ser madre o ser la cuidadora, ¿no? Porque entonces cuando nada más vemos reconocimiento de derechos desde esa perspectiva, lo que hacemos es coartar pues la posibilidad y la libertad de elegir otras formas y otros estilos de vida que no necesariamente empatan con una vida familiar, de madre, y nos encasillan ese tema de la mujer cuidadora, ya sea de su familia, ya sea de sus hijos, ya sea de sus padres o de las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido el desarrollo del derecho a la igualdad en el ámbito internacional? Justamente yo sé que hoy, bueno, escucharon noticias, ¿no? Y saben que a pesar de la pandemia, pues en la Ciudad de México la gente va, las mujeres, grupos colectivos de mujeres van a ir al Zócalo capitalino. El año pasado se dio este movimiento importante, ¿no? Donde se nos invitó a las mujeres a no salir a trabajar, a no salir al espacio público.
para mostrar qué sucede cuando no estamos, y a lo que voy es que pues el reconocimiento de los derechos nunca ha sido en ningún movimiento, en ningún tipo de derechos, ya sea derechos como la independencia en Estados Unidos o la Revolución Francesa, ningún reconocimiento de derechos ha sido producto de generación espontánea, ¿no? Sin meterme en asuntos de justificar las formas, porque de ese tema no vamos a hablar hoy. Lo que quiero decir es que el reconocimiento de los derechos no surge de la nada, ni surge simplemente por benevolencia de un legislador. Surge como producto de un movimiento social, ¿no? Por eso siempre, si ustedes se dan cuenta, después de las revoluciones, han venido nuevas constituciones en los países. Y la Carta de las Naciones Unidas surge después, justamente al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando el mundo se dio cuenta, despertó, abrió los ojos y dijo, ¿qué permitimos, no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Graves violaciones a derechos humanos. Y como producto de todo este movimiento, se crea la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y por qué es importante? Porque en la Carta de las Naciones Unidas se reúnen estos países a adquirir una serie de compromisos. ¿Y qué dice? Reconoce la dignidad de las personas y la igualdad de derechos. Y algo muy importante, por primera vez como leen aquí, dice, ¿no? La igualdad de derechos de hombres y mujeres, de naciones grandes y naciones pequeñas. Es decir, para todos. Eso es lo trascendente. Ya me moví mucho. Aquí está. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, los países se vuelven a reunir y el 10 de diciembre de 1948, esta mujer, Eleanor Roosevelt, que seguramente han escuchado de ella, bueno, pues dicta un discurso, ¿no? Donde se declara, se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y cuál es la importancia en este tema que nos importa el día de hoy? Pues es justamente lo que señala el artículo 2, ¿no? Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, cualquier otra índole. Es decir, ya se fija en los documentos internacionales la obligación de no hacer diferencias en el acceso a los derechos por cuestiones de sexo. Aquí todavía se habla de sexo y no género. Después, bueno, pues el mundo se da cuenta que necesita seguir habiendo estas reuniones y estas convenciones para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y la ONU tiene, ustedes después, por favor, busquen en internet y vayan, y van a encontrar mucho documento, mucha información, y siempre van a estar muy actualizados. Busquen en el apartado de ONU, busquen ONU Mujeres, y luego además busquen ONU Mujeres México, ¿no? Y bueno, ya vamos a encontrar esta información donde en el 1853, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, por primera vez, pues ya señala como obligación de los países miembros de la ONU igualar la condición del hombre y la mujer en los derechos políticos. Algo importante a señalar es que lo primero que se le reconoció a la mujer pues fue el derecho al voto, poder votar, después ser votada, y estos se llaman derechos políticos, ¿no? Después vinieron los derechos civiles, y en un momento vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de derechos civiles. Pues, por ejemplo, el tema de matrimonio, el tema de poder heredar, el tema de poder disponer de sus bienes, en fin, una serie de derechos que no le fueron dados hasta que tuvieron que ir siendo reclamados poco a poco, ¿no? Siguiente. Justamente un bracito de ONU Mujeres es justamente este grupo de personas que forman la Comisión de la Condición Jurídica y Económica de la Mujer. Y fíjense esta serie de documentos, lo que les decía, ¿no? Se expidió la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. La mujer, cuando se casaba con un hombre de otra nacionalidad, inmediatamente perdía su nacionalidad y adquiría la del varón con el que se casaba. Y esto pues impactaba en el desarrollo y el acceso de demás derechos, ¿no?
esta parte, ¿no? Convención sobre el matrimonio y la edad mínima para contraer matrimonio y registro de los matrimonios. Todavía hoy en muchos países, sobre todo estamos hablando del continente africano, asiático, bueno, y en México también, ¿no? De pronto en algunas comunidades indígenas, sobre el tema de la edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio, ¿no? Hay una campaña que se llama No al matrimonio infantil. Después, el convenio relativo a la igualdad de remuneración. Justamente hay una organización internacional, también si en algún momento tienen la oportunidad de meterse a saber sobre qué hace la OIT, ¿no? Y a leer los documentos que expide la OIT en temas de igualdad en condiciones de trabajo, ¿no? A salario igual, trabajo igual. Y uno de los documentos también pues, más importantes fue la Declaración sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. El tema es que esta declaración en algún momento, cuando se expidió, pues careció de efecto vinculante. ¿Qué quiere decir esto de vinculante? Que sea obligatorio. Es decir, cuando no hay vinculación, los países que la firman no están obligados a cumplir lo que señala la declaración. No hay una sanción por no cumplir lo que se señala en la declaración. Este es un documento muy importante, seguramente lo han escuchado muchas veces. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, o la CEDAW. Después de que esta declaración anterior, como les dije, no tenía efectos vinculantes, bueno, pues los países se vuelven a reunir y se dan cuenta de que se requiere un instrumento jurídico que sí vincule. Y fue la culminación de un trabajo de 30 años de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Este documento tenía la facultad de vincular y de obligar a los países que habían firmado su aceptación. Es el documento fundamental más amplio en el ámbito internacional de los derechos humanos en lo que respecta a las mujeres. Se señalan medidas y objetivos concretos de los países. Cuando se refiere a estados, quiere decir países que tienen que adoptar para facilitar justamente el goce pleno de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y es importante resaltar que es uno de los países que más ratificaciones, es decir, que más países han acordado firmarlo, ¿no? 189 países hasta la fecha. La CEDAW. ¿Qué tiene que ver ese tema? Bueno, o por qué una comisión de discriminación tiene que ver con la relación de los derechos de las mujeres? Bueno, pues es que justamente una forma de no reconocer los derechos a las mujeres es cuando discriminas, ¿no? Una forma de violentar a la mujer es discriminándola, es decir, separándola, anulándola, menoscabando el reconocimiento y el goce al ejercicio de sus derechos. Por eso el artículo 1 señala que toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar, anular el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sobre la base de igualdad con el hombre, en cualquier esfera, en el ámbito político, económico, social, cultural o civil, o en cualquier ámbito, está violentando su derecho de acceso a la igualdad. Justamente lo que les decía, ¿no? La discriminación es una manifestación sistemática de violencia. ¿Y en qué se traduce? Pues en que retrasa, debilita, entorpece y anula la posibilidad de desarrollo de las mujeres, ¿no? Todavía hay mujeres que no acceden a la educación o a ciertos trabajos o ciertas oportunidades de desarrollo personal y profesional por ser discriminadas, ¿no? La conferencia que tuvieron antes que esta, creo, ¿no? Hablaron justamente sobre el tema de la menstruación y yo les pediría que vieran un documental en Netflix. Justamente habla sobre un grupo de mujeres que llegan a un poblado en la India y les enseñan a estas mujeres a fabricar toallas sanitarias. Y algo, pues, impactante, ¿no? Es cómo ellas agradecen el hecho de poder fabricarlas, adquirirlas y usarlas, porque este grupo de mujeres europeas y gringas que llega a esta comunidad se da cuenta de cómo algo como esto las anula y las discrimina del derecho al acceso a la educación. O sea, las niñas, las adolescentes, dejan de ir a la escuela cuando empiezan a menstruar,
porque no tienen acceso a estos medios, ¿no? Toallas sanitarias, simplemente, que las protejan, que las cubran, que les permitan este cuidado personal de salud, y simplemente deciden, pues, no acudir a la escuela, ¿no? Y además también en esta idea de, bueno, ya está lista la niña, ya va a ser mujer, y entonces lo que hay que hacer con ella es buscarle que se case, ¿no? Ahora pasamos al ámbito interamericano. El ámbito interamericano nos referimos ya no nada más, bueno, perdón, no nada más al tema de nuestro continente. Cuando hablamos de la ONU, hablamos de a nivel global, y cuando hablamos de interamericano, hablamos de nuestro continente, específicamente el continente latinoamericano, ¿no? El documento más importante, pues, es la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José. El artículo primero justamente vuelve a señalar la importancia de no discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole o condición social. Y su artículo 24 señala que todas las personas son iguales ante la ley, por lo tanto tienen derecho sin discriminación a la misma protección, es decir, igualdad jurídica. También en el sistema interamericano existe una Comisión Interamericana de Mujeres. Y estas mujeres ¿qué lograron? ¿Qué importancia lograron? Pues así como en la ONU, la Comisión de la Mujer logró el documento CEDAW, que es la Comisión en contra de la discriminación contra la mujer, en el sistema interamericano, esta Comisión de Mujeres lo que crea, lo que expide, lo que logra, es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, del 9 de junio de 1994. Seguramente la han escuchado. Se le conoce como la Convención Belém do Pará. ¿Por qué? Porque se firmó en esa ciudad de Brasil, Belém do Pará. Es un documento destinado a hablar, evidenciar y señalar y hacer entender qué es la violencia contra la mujer y por qué impacta justamente en anular el goce de derechos en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? ¿Qué dice el artículo primero? Que se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, es decir, tanto en la casa como en la calle, como en el trabajo, como en la escuela. Y esta violencia incluye física, sexual y psicológica. Ahora vamos a hablar, ¿no? Ya vimos lo global, la ONU, ya vimos continente interamericano, ahora vamos a aterrizar en México. Ya hablamos arriba, ¿no? Sobre el primer reconocimiento a derechos de la mujer, artículo 123. A trabajo igual, salario igual. Sin embargo, no se reconocieron derechos políticos a la mujer. Fue hasta 1947 cuando se otorga el derecho al voto a la mujer, pero en elecciones municipales. ¿Por qué municipales? Porque para lograr el derecho al voto a la mujer en el país tendríamos que reformar la Constitución, es decir, el artículo 34. Y lo que tenía que hacerse era reconocer a las mujeres como ciudadanas. Y eso pasó hasta 1953 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? El decreto por el que reforma el artículo 34, en el que le otorga la ciudadanía justamente a las mujeres para gozar en plenitud de derechos, para votar y ser votadas. Ok, vámonos a la Constitución. Bueno, pues en el 2011 México tuvo la reforma más importante hasta la fecha en materia de derechos humanos, y la importancia, entre otras cosas, pues es que se reconoce en el artículo primero justamente la importancia de darle a los tratados internacionales de que México sea parte, pues una reconocimiento justamente lo que se llama el bloque constitucional o bloque de parámetro constitucional, es decir, que los derechos que reconoce tanto la Constitución Política Mexicana como los derechos humanos que están reconocidos en tratados internacionales en los que México sea parte, forman un gran conjunto de derechos, por eso se llama bloque de constitucionalidad
o bloque de parámetro constitucional. Es decir, no importa que un derecho no esté en mi Constitución, si está en un tratado internacional en el que México es parte, pues mis autoridades están obligadas a reconocerlo y a protegerlo. Y justamente también el párrafo tercero de este artículo, pues obliga y señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, ¿se fijan? Ya no habla de sexo, habla de género. Edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones políticas, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Y que produzca, ¿y por qué? Porque discriminar, ¿en qué se traduce? En que anula o menoscaba los derechos o libertades de las personas. Artículo 4 constitucional. Este artículo 4 constitucional, cuando fue reformado, que buscó o que plasmó pues la igualdad jurídica, es decir, la igualdad ante la ley de el hombre y la mujer. Tenemos claro que pues físicamente, fisiológicamente no somos iguales, pero que buscamos, porque existe un 8 de marzo, porque queremos, necesitamos y buscamos justamente una igualdad de reconocimientos en el acceso a los derechos. Y este artículo 4 constitucional justamente es lo que plasma, ¿no? El reconocimiento de la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, para superar diferencias, ¿no? Justamente para el desarrollo de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es la importancia de este artículo? Bueno, pues también, como les he dicho, pues los movimientos sociales producen estos cambios, ¿no? Y el legislador de México, pues no simplemente lo ha hecho por benevolencia, ¿no? O por deferencia, sino lo ha hecho por obligación. Y entonces, cuando México se obliga a firmar, bueno, cuando se obliga y firma convenciones, esas convenciones lo que hacen es señalar justamente que el país que firma tiene que adecuar sus leyes. Y por eso este artículo cumple con lo que señala, como señalamos en instancia positiva, cumple con lo que señala la CEDAW, ¿no? Y cumple con lo que señala la Convención Belém do Pará. Estas convenciones en nuestro país también nos obligan a informar sobre los avances. Periódicamente se reúnen los grupos que regulan y que supervisan el avance del cumplimiento de los derechos en esta materia. Y México tiene que rendir informes porque es parte de las obligaciones internacionales que se adquieren. ¿Qué más respecto a la igualdad jurídica en México? Pues las leyes reglamentarias del artículo 4 constitucional, en la Constitución solamente se señala la igualdad jurídica, pero se tiene que expedir después una serie de leyes para operar de manera general este derecho a la igualdad jurídica. Y en México se han expedido leyes específicas. Una de ellas, la primera, es la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicado el 12 de enero del 2001 durante el gobierno de Vicente Fox. Después tuvimos la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada el 2 de enero del 2006. Y, por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero del 2007. ¿De qué va esta ley de la institución de las mujeres? Pues de la obligación de crear un instituto. ¿Y para qué? Para promover, fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el trato entre los géneros, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. La Ley General para la Igualdad entre los Hombres y las Mujeres, bueno, pues, como les había mencionado, ¿no? Su expedición es justamente para cumplir con lo que México se obligó en la CEDAW, en la Convención de Naciones Unidas para erradicar la discriminación en contra de la mujer. Constituye la formalización de los logros alcanzados en la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en nuestro país. Esta ley, su artículo 1, señala como objetivo
regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, mediante la propuesta de lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Ahora entendemos que es basada en el género. Ok. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pues su expedición tiene, o es producto más bien, del cumplimiento de la Convención Belém do Pará. México estaba obligado, al firmar esta convención, en tener su propia norma nacional de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. El bien jurídico tutelado es el derecho de las mujeres justamente a vivir libre de este tipo de violencias, y dice que el artículo primero obliga a las autoridades, a todas, en el ámbito federal, estatal y municipal, ya sean autoridades judiciales o administrativas, o en, no sé, educativas, culturales, hasta en las escuelas, ¿no?, a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. En su artículo 4 son los principios rectores de una vida libre de violencia, que son la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, respeto a la dignidad humana de las mujeres, no discriminación y la libertad de las mujeres. El artículo 5 señala el concepto de violencia en contra de la mujer y dice que se trata de cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño, sufrimiento psicológico o físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Es decir, tanto dentro de la casa, como en la calle, como en la escuela, como en el trabajo. Artículo 13 define el hostigamiento y el acoso sexual, y el artículo 21 define la violencia feminicida, a partir de la cual se fija el delito de feminicidio. Bueno, de aquí, ¿no? Vamos a hablar pues rápidamente, ¿no?, en el tema del feminicidio, y me van a decir en algún momento, ¿no? Pero entonces, ¿por qué, si somos iguales ante la ley, por qué tiene que haber un delito de feminicidio? ¿Por qué tiene que reconocerse el delito de feminicidio? Bueno, pues porque cuando se trata de feminicidio son condiciones distintas. Justamente, si me preguntan, no, bueno, es que si un automovilista atropella a una mujer que se pasa el alto, ¿no?, el hombre se pasa el alto y atropella a, no sé, quizá a 2 o 3 personas, o a una persona que era mujer, ¿feminicidio? Bueno, pues no necesariamente, habrá que hacer una investigación, pero pues de entrada te diría que no, porque el hecho de que el hombre mate a la mujer no es simplemente, no es razón de feminicidio, sino se requiere cumplir o se requiere estudiar y que sean estas condiciones, ¿no?, donde sea un crimen justamente por causas de condición de su género, y específicamente violencia sexual, violencia física. Ustedes, por favor, bueno, seguramente han escuchado sobre el tema de Campo Algodonero, ¿no?, y sobre las muertas de Ciudad Juárez. Estas mujeres fueron encontradas, sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura, de violencia física y sexual, y además algo que señala el feminicidio es la exposición del cuerpo en esta falta total o más bien de violación total hacia la dignidad, ¿no?, de la persona, de la mujer. Estamos por terminar para algunas preguntitas. Bueno, ¿y qué es esto de medidas especiales de carácter temporal? Pues justamente como si hablamos del acceso a la igualdad jurídica, tenemos 2 temas: el acceso a la igualdad formal o ante la ley, y se refiere a que todos los derechos sean reconocidos por igual en la ley, pero el hecho de que sean reconocidos en la ley, en el papel, no nos garantiza que sean en la práctica reconocidos igualmente. Entonces, hablamos de la igualdad sustantiva de resultados. ¿Y a qué se refiere? A que los gobiernos, las autoridades, están obligadas a instrumentar políticas públicas en favor de las mujeres para su avance, para alcanzar igualdades sustantivas, para que tengamos las mismas oportunidades que los hombres en distintas esferas sociales y personales, que exista un contexto que propicie lograrlo en los hechos, es decir, implica la obligación del Estado para remover los obstáculos
para que la igualdad se alcance en los hechos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con medidas especiales. De carácter temporal, sí, porque de momento entendemos que todavía no estamos en un piso parejo, y entonces mientras estamos en un piso parejo tendríamos que crear estas medidas. ¿Y para qué sirven? Servirán para cortar la brecha poco a poco y para cada vez más mujeres accedan a las oportunidades que nos han sido históricamente vedadas, ¿no? Como a través de este instrumento que se llama acciones afirmativas. Una acción afirmativa puede traducirse en una norma legal o política pública, siempre de carácter temporal, que busca alcanzar la paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos. Para lograr tal objetivo, se necesita remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos y culturales, económicos o de cualquier índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos vulnerables gozar y ejercer tales derechos. ¿Por qué habla de grupos vulnerables? Bueno, porque hay afirmativas que no nada más son para las mujeres, sino cuando fueron creadas en otros países, pues también se hablaba para grupos como por ejemplo la comunidad negra, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de grupos vulnerables, pues también tenemos que hablar en el tema de la igualdad de género, sobre la transversalización del género, ¿no? Sobre el hecho de no nada más ser mujer, sino ser mujer indígena, o ser mujer indígena con discapacidad, por ejemplo, ¿no? O ser mujer afromexicana con discapacidad, ¿no? Entonces, pues básicamente es esto. Y bueno, para no seguir prolongando, pues muchas gracias. No sé si quieran ahora hacerme alguna pregunta o algún comentario. Espero que les haya sido de utilidad esta pequeña charla. Bueno, pues tenemos 3 minutitos para hacer preguntitas. No sé, chicos, si quieran escribirlas en el chat. Bien, aquí está una pregunta. Maestra, ¿qué acciones afirmativas se han implementado en México? Si nos podría dar un ejemplo. Sí, por ejemplo, tenemos la cuestión de las cuotas de género, ¿no? La primera vez que se habló de cuotas de género tiene su origen en Europa, en Noruega, en los 80s, y en México en los 90s. Empezó con un tema de 30-70, 30 mujeres, 70 hombres, después 40-60, y hoy tenemos, ¿no?, el Congreso de la Paridad, ¿no? 50-50. En México también, por ejemplo, en mi ámbito, que es en el ámbito del Poder Judicial, existen concursos de oposición, pues para ser jueces y magistrados, donde únicamente se le da oportunidad de inscribirse a mujeres que pueden llegar a ser juezas y magistradas federales, justamente porque hay pocas juezas y magistradas, no porque no tengan la capacidad o no porque no quieran, sino porque antes de decidirse a ser jueza o magistrada, muchas de ellas tienen que saber o valorar o entender o ver la posibilidad de, si tienen familia, pues cuando se es juez o magistrado federal, pues tienen que moverse al Estado de la República donde se les dé el nombramiento, y entonces es llevarse toda la familia, mover a los niños del colegio, en fin, y el tema de las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que cambiar socialmente, donde se suma que si se tiene familia es el hombre y la mujer quien se hace cargo de los hijos, y bueno, por eso es que también se crean estos concursos que únicamente son para que haya jueces y magistradas. Por ejemplo, ¿no? Esos son 2 ejemplos. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué instituciones existen en San Luis Potosí que den este tipo de información durante el año y no solo en estas fechas? Mira, todos los gobiernos estatales están obligados a tener su propio Instituto Estatal de las Mujeres, y yo soy de la Ciudad de México. En este momento no sabría responderte cuáles son los organismos, pero yo me comprometo a investigarlo, y si me mandas un correo, pues te lo contesto con mucho gusto. Gracias. Esta otra pregunta, ¿aún continúan las empresas pensando en que si contratan una mujer,
es perjudicial para ellos por los motivos de permisos de lactancia y bajo rendimiento laboral por este mismo caso. ¿Y se ha realizado algo al respecto? Sí, de hecho, habría que analizar específicamente de cada empresa de qué se está hablando, pero las empresas están obligadas también a tener una norma interna, y esto no es una situación de que se quiera, es una obligación que tiene que cumplir justamente con estas situaciones de cuotas a nivel directivo. Y bueno, pues simplemente si alguna mujer quiere acceder a otro puesto, entrar a trabajar y se encuentra con una situación de discriminación, pues tendría que denunciarla, ¿no? Hay una ley nacional y estatal en contra de la discriminación y hay un instituto federal y estatal en contra de la discriminación y tendría que llevarse justamente esta denuncia, ¿no? Me están discriminando, ¿por qué? Porque soy mujer, o porque me voy a casar, o porque tengo hijos, o porque estoy embarazada, o la lactancia, mi hijo se enferma, en fin, sí, se tiene que hacer, se tiene que denunciar. Muy bien. Pues bueno, han quedado algunas dos preguntas aquí en el chat. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Pues nosotros nos comprometemos a hacérselas llegar. Claro que sí. Bueno, a nombre de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, le agradecemos mucho su presencia, sus atenciones en este tema tan importante que seguramente es de gran ayuda para la formación de nuestros estudiantes. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Aquí estoy. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.